Muy buenas lectores y lectoras en finanzas y bienvenidos a esta masterclass de las 10 claves para mejorar tus finanzas personales en 2022. Y antes de nada, agradeceros a todos aquellos que habéis querido acceder a esta masterclass para seguir aprendiendo, seguir mejorando vuestros conocimientos de educación financiera y finanzas personales. Y hoy en particular he querido traer para vosotros esta masterclass gracias a que poquito a poco, con el avance del proyecto Libros de Finanzas y del podcast Finanzas en un Ibiza, del que os hablaré también ahora muy en apenas unos minutos, vamos mejorando, vamos haciendo crecer la comunidad y paso a paso vamos creando lo que es contenido de valor y de calidad para que todos aquellos que lo necesitéis o que queráis podáis mejorar en estas herramientas, en estas habilidades, en educación financiera y en finanzas personales. ¿Qué es lo interesante de hoy? Pues bien, que a lo largo de aproximadamente una hora estaremos hablando sobre diferentes tips, consejos y herramientas para que podáis mejorar vuestra gestión de la economía personal, incluso de la economía familiar. Y creo que son temas muy interesantes, muy necesarios, que a mí me hubiera gustado tener, desde luego, hace un tiempo. Para aquellos que no me conozcáis o no hayamos coincidido, hablaros un poquito sobre mí, por qué he decidido hacer esta clase y quién soy yo, lógicamente, para hablaros de finanzas personales y de educación financiera. Pues bien, mi nombre es Daniel Arenillas, me podéis encontrar así en la grandísima mayoría de redes sociales y, sobre todo, yo comencé lo que es todo el proyecto Libros de Finanzas y Finanzas en Ibiza con el podcast. En enero de 2021, justo, bueno, pues llevamos unos meses ya con la pandemia, quise crear este producto, este producto sobre todo, de cara a una serie de carencias que vi en cuanto a esta temática, la educación financiera. Desafortunadamente, ya sabemos que pues, cualquier sociedad, cuanto más ignorante tenga su población, pues más control va a poder tener sobre ella. Y por eso me pareció importante lanzar este podcast Finanzas en Ibiza, que para los que lo hayáis seguido, lo tenéis completamente gratuito en iVoox, en Spotify, en iTunes desde hace muy poquito y también en YouTube. Ahí veréis más de 50 capítulos, son más de 20 horas de grabación en la que estos mismos conceptos os lo amplío, os cuento anécdotas personales y digamos que os reflejo cuál ha sido mi camino, tanto dentro del emprendimiento y las inversiones, para que también pues todos aquellos que queráis avanzar y aprender sobre este tema, que tengáis ahí contenido. En segundo lugar, en abril de 2021, a raíz de los primeros capítulos del podcast, de hecho, el capítulo número 6 se llama Los 10 libros para impulsar tu educación financiera, nos surgió la idea de lanzar la página web librosdefinanzas.net, donde quise, en primer lugar, resumiros todos aquellos libros más fundamentales en relación a las finanzas personales, libros de Robert Kiyosaki, el libro de Napoleon Hill, El hombre más rico de Babilonia, Los secretos de la mente millonaria, El método rico y una cantidad de libros muy importantes, aparte de dejaros también una serie de artículos sobre cómo gestionar nuestras finanzas, cómo salir de las deudas, recomendaciones de películas también dentro de la educación financiera y de las finanzas personales, y digamos que poco a poco también fuimos construyendo la base que ahora pues estamos haciendo crecer con esta serie de proyectos. ¿Qué sucede? Con el paso del tiempo, y a pesar de que, bueno, pues por mis circunstancias personales, proyectos nuevos, trabajo, viajes, etcétera, etcétera, el siguiente hito a destacar es en enero de 2022, cuando lancé el libro de Finanzas, ¿vale? Este lo tenéis disponible en Amazon. Os lo he querido facilitar a un precio muy asequible, es prácticamente lo mínimo que deja poner Amazon. En formato digital lo tenéis por 2,95 y en formato físico por 5,95. ¿Y qué sucede? Que, digamos, conforme yo fui avanzando y creando contenido para la página web y para el podcast, vi que muchas de las claves, de las herramientas, se podían condensar en un libro. Es un libro muy cortito, son no sé si 110 páginas más o menos, y la verdad que ibais a poder encontrar herramientas prácticas y ejercicios como los que vamos a ver en esta masterclass de hoy, muy interesantes para quien quiera también tener un poco esa herramienta. A día de hoy, a mediados de lo que es el 2022, ¿qué es lo que hemos podido conseguir? Pues bien, divulgar todo este contenido en relación a las finanzas personales y a la educación financiera en redes sociales, alcanzando una comunidad de más de 40.000 seguidores, principales plataformas en redes sociales, TikTok e Instagram. Y poquito a poco, pues bueno, sumando
en todo lo que se nos ponga por delante, YouTube, Twitch y todo lo que venga, pues bienvenido sea. Y hacer mucho hincapié en que gran parte de este contenido es gratuito, ¿vale? Tenéis, lógicamente, acceso a otras herramientas de pago, pero todo lo que podáis aprovechar es un poco como yo empecé el camino y os animo y os invito a que hagáis lo mismo. Dicho esto, en la masterclass de hoy, ¿cuál va a ser el objetivo de esta hora que vamos a compartir hablando sobre finanzas personales? Pues bien, por un lado, analizar y detectar nuestros principales errores financieros, saber realizar un diagnóstico correcto de aquellos errores o de aquellos problemas que estamos cometiendo con frecuencia y que nos limitan en nuestras finanzas personales. Como segundo punto, adquirir herramientas para gestionar mejor nuestra economía personal, y aquí vais a ver que tenéis también una serie de ejercicios que, por supuesto, os animo a que los hagáis y que os voy a dejar también en la misma página en la que os indexaré esta masterclass, todos aquellos documentos, PDFs, cuadernos de trabajo, para que los tengáis a mano y que seáis vosotros mismos quien os podáis apalancar y apoyaros en estas plantillas para mejorar en vuestras finanzas personales. Y por último, desarrollar una estrategia financiera a largo plazo. ¿Por qué? Porque dentro de la filosofía, Finanzas en un Ibiza y libros de finanzas, yo soy fiel defensor de pensar en el largo plazo. ¿Por qué? Porque Roma no se construyó en un día y, en segundo lugar, unas finanzas personales sanas, reales y duraderas realmente se construyen a largo plazo, ¿vale? Aquí, desde luego, quien venga esperando cuál es la fórmula mágica para hacerse millonario en 2 años o quien quiere saber cómo multiplicar por 100 su capital con inversiones, esta no es su masterclass. Para aprender a gestionar el ahorro, para aprender a las claves fundamentales para invertir, para aprender cómo tener un correcto control de ingresos y gastos, bienvenido, porque este sí es tu sitio. Aparte, en la masterclass de hoy, en la que vamos a tratar esas 10 claves, os lo quiero diferenciar en 3 bloques. ¿Por qué? Porque para mí cada uno de estos 3 bloques es fundamental y cada uno precede al siguiente. Es decir, si una persona quiere empezar a invertir, no va a conseguir o no va a cosechar resultados si no ha sido capaz de generar los hábitos y las herramientas necesarias para disponer del capital básico para poder invertir. Es decir, por ejemplo, una persona que quiere invertir tiene que tener bien controlado su ahorro como paso previo a empezar toda esta odisea, ¿no?, que es la inversión. ¿Cuáles son esos 3 bloques? Primero, mentalidad, desarrollar y aumentar tu conciencia financiera. Igual, vamos a ver ejercicios prácticos y vamos a ver a qué me refiero con esto de aumentar tu conciencia financiera para entender que muchas veces las finanzas personales y la gestión financiera es algo más psicológico que matemático en muchas de las ocasiones. Para quien haya aprendido un poquito acerca de trading, de bolsa o de mercados financieros, veréis que el grandísimo error o uno de los grandísimos errores de la gente que pierde dinero con las inversiones es porque no es capaz de gestionarse correctamente. Y no hablo a nivel económico, hablo a nivel psicológico. Bien, como segundo bloque, elimina las deudas y crea una base de ahorro. Lo que hablábamos aquí, vamos sobre todo a trabajar con herramientas prácticas lo que es la base de nuestra economía. Y me explico, para acceder al tercer paso, a poner a tu dinero a trabajar para ti, hace falta tener ese dinero, hace falta gestionar ese dinero y hace falta aprender a cómo mover ese dinero y que no se nos escape, como se diría, que el dinero no nos arda en la mano, ¿vale? Sería esa segunda parte y, lógicamente, pues bueno, para quien esté en ese punto de deudas, saber también un poco cómo salir como uno de los principales problemas que suele suceder. Y por último, como os decía, poner a tu dinero a trabajar para ti. A la hora de construir la libertad financiera, que a lo mejor es algo muy utópico, hablaremos de ello también, de qué es realmente la libertad financiera, tener sobre todo en cuenta que una de las claves es que tu dinero trabaje para ti. Una frase muy socorrida, en este caso, es aquella que dice que el dinero es un buen siervo, pero un mal amo. ¿Por qué? Cuando dependemos de él, cuando nos hace falta, nos condiciona muchísimo en nuestro día a día, pero si somos capaces de controlarlo y de ponerlo a trabajar para nosotros, desde luego estaremos un paso muy por delante de la gran mayoría de gente que se encuentra con esta serie de problemas financieros. Así que, dicho todo esto y realizada
esta parte de introducción espero que os guste, de verdad, cada una de las claves. A mí me parecen fundamentales para poder aprender. Comenzamos con la clave número 1. Dentro del apartado del bloque Desarrolla y aumenta tu conciencia financiera, vamos a definir tus objetivos inteligentemente. ¿Qué quiero decir con esto de inteligentemente? Bien, hay una metodología que es la metodología SMART, utilizada en negocios, utilizada en inversiones, utilizada en muchos otros ámbitos, pero que he querido destacaros aquí. ¿Por qué? Porque como primer problema, como primer bloqueo que suele encontrar mucha gente es el hecho de, vale, quiero aprender a gestionar mejor mis finanzas personales, quiero aprender a hacer que mi dinero trabaje para mí, pero no soy capaz de ponerle nombre y apellido a los objetivos que tengo. Antes de nada, deciros que la metodología SMART, para quien no la conozca, se distingue SMART, traduciéndolo del inglés viene a decir inteligente, y cada una de las letras que forman la palabra vendrían a ser lo siguiente. S de específico, hay que ser claros con lo que queremos conseguir. M de measurable, que es medible, ¿vale? Para que ellas, lógicamente, lo que no se puede medir no se puede mejorar, y eso es también un aspecto importante. La A de attainable, que es alcanzable, ¿vale? Lo que hablábamos, aquí no vamos a buscar ganar 1 millón de euros en los próximos 3 meses o los próximos 90 días, en absoluto. Vamos a tener otra serie de objetivos financieros. R de relevant, tiene que ser algo lo suficientemente atractivo y lo suficientemente potente para que nos llame la atención. Imaginaros, ¿no? Si mi objetivo es quiero ganar 100 euros al mes, pues seguramente no me voy a esforzar por ello. ¿Por qué? Porque seguramente pues, lo consiga en muy poco espacio de tiempo. Y esta, de hecho, es la última clave. Time bound. He traducido el inglés, limitado en el tiempo. Igual, porque lo que diferencia muchas veces un sueño de una meta es ponerle una fecha. ¿Y qué tiene a nivel psicológico la importancia de poner fechas? Poner una fecha te hace esforzarte por cumplir un objetivo, como lógicamente cumple la ley de Pareto. Habréis escuchado que muchas veces las actividades que queremos realizar se cumplen en el espacio para que las determinamos. Un ejemplo, muy fácil y muy sencillo. Si yo digo que esta clase la quiero hacer en 3 horas, pues seguramente no sería una clase tan productiva como si os digo que la quiero hacer en 1 hora. ¿Por qué? Porque me voy a ajustar para daros la mayor calidad de contenido en esa hora. Después de entender cómo funciona esta metodología SMART, ¿cuáles serían las diferencias para definir nuestros objetivos inteligentemente? Bien, esto nos va a hacer marcar la diferencia entre decir, vale, ¿cuál es mi objetivo financiero? Ganar más dinero. Eso no nos vale. ¿Por qué? Porque ni es específico, ni es medible, es alcanzable, eso sí, pero ni es relevante ni está limitado en el tiempo. ¿Cuál sería un objetivo SMART? Pues, por ejemplo, quiero ganar 2.000 euros al mes de la fecha actual a diciembre, de aquí a que finalice el año. Es algo específico, es algo medible. Por ejemplo, si estoy ganando 1.500 euros al mes, sé que tengo una diferencia de 500 euros para alcanzar ese objetivo. Es alcanzable porque mucha gente se encuentra en esta situación. Es relevante porque me hace salir de mi zona de confort para alcanzar ese objetivo y, por supuesto, está limitado en el tiempo porque le pongo una fecha. De hecho, para ser más específicos, a lo mejor hubiera sido más contundente incluso decir, quiero ganar 2.000 euros al mes el 31 de diciembre, para ser incluso más específicos y más limitados en el tiempo. Como primer ejercicio que os he querido plantear sería el siguiente. Sabiendo las condiciones que tiene que cumplir un objetivo SMART, escribir una lista con tus 5 primeros objetivos SMART relacionados con tus finanzas personales y colocarla en una zona de la casa donde lo puedas ver todos los días. 2 puntos que quiero aclararos aquí. Lo primero, ¿por qué 5 objetivos? Porque 5 objetivos va a ser algo alcanzable, va a ser algo relevante y va a ser algo realista. Ejemplos de estos objetivos, como bien os decía antes, quiero ganar 2.000 euros al mes de aquí a diciembre. Vale. Otro objetivo, quiero comprar una vivienda para alquilar de 3 habitaciones de aquí a 2 años. Otro posible objetivo, quiero ganar 1.000 euros al mes en ingresos pasivos de aquí al año que viene. Pues cualquier idea que se os ocurra, incluso dentro del ahorro, pues quiero ahorrar
6.000 euros de aquí a los próximos 12 meses, ahorrando 500 euros al mes. Pues ese también podría ser un objetivo SMART. Y como segundo punto, ¿por qué colocarlo en una zona de la casa donde lo puedas ver todos los días? Porque eso te va a retar. ¿Y qué quiero decir con que te va a retar? A que verlo, primero, la intención es que lógicamente te motive y te fuerce también a decir, vale, ¿cómo voy? ¿Cómo lo llevo? Imaginaros, ¿no? Si, por poner uno de los ejemplos, el que pongo es, quiero ahorrar 6.000 euros de aquí al año que viene, todos los meses puedo ir midiendo cómo llevo ese objetivo. ¿Por qué? Porque a lo mejor un mes, por circunstancias X, tengo un problema con el coche o me sucede cualquier cuestión, no puedo ahorrar esos 500 euros y tengo que ahorrar 200. Pero, por contrapartida, me voy a encontrar también en situaciones en las que a lo mejor tengo una paga extra o pues resulta que he hecho la primitiva con un amigo y ese mes nos tocan 500 euros o nos toca un premio y vamos a poder aumentar hasta ir cumpliendo ese objetivo para llegar a lo que sería nuestra meta de ahorrar 6.000 euros al año que viene. Este es un primer ejercicio súper fácil, súper sencillo. Os animo que lo hagáis y de verdad, leerlo no sirve de nada. Por mucho que yo os lo cuente, y esto es una actitud, una filosofía que he compartido también pues, en mis años que me he dedicado de sanitario, y yo se lo decía a muchos de mis pacientes, por mucho que yo salga a correr, no te voy a bajar ni una caloría. Es decir, ponte en marcha, si quieres, pausa el vídeo en este punto y completa el ejercicio. Muy simple, muy sencillo, una lista, un folio o medio folio y la pegas en el cabecero de la cama, en el espejo del baño, lo que te haga falta. Vamos a pasar a la clave número 2, una vez que hemos determinado cuáles pueden ser nuestros objetivos. Y en esta clave número 2 os voy a hablar de construir tu estilo de vida ideal. Y aquí ya me voy a empezar a meter un poquito más en nociones de libertad financiera. ¿Por qué? Porque voy a compartir con vosotros qué significa para mí la libertad financiera. A diferencia de lo que se pudiera pensar de la gente que dice, es que la libertad financiera es tener una familia con mucho dinero que te lo pague todo. No, no es eso. No es que la libertad financiera es echar la lotería que te toque y poder retirarte con 3 millones de euros. No, no es eso. Realmente la libertad financiera es tener la capacidad de controlar tu tiempo y tu libertad sin la necesidad de depender económicamente de nada. ¿Y por qué es importante? Porque para mí hay dos conceptos dentro de este término. Por un lado, la parte financiera, tengo que tener dinero suficiente para poder cubrir mis gastos de vida, porque no nos vamos a engañar, la vida cuesta dinero, a algunos les costará más y a otros les costará menos, pero la vida cuesta dinero. Y en segundo lugar, la libertad, libertad de tiempo, libertad de horarios y libertad de movilidad. Me explico. Imaginaros, si yo soy un empresario que gana 4.000 o 5.000 euros al mes, pero trabajo desde las 8 de la mañana a las 9 de la noche, ¿cuántos de vosotros pensáis que soy financieramente libre? Alguno dirá, hombre, pues con ese dinero, desde luego, a nivel financiero no vas a tener problemas. No, seguramente no. Puede ser que tenga un estilo de vida a lo mejor muy consumista, pero desde luego problemas financieros no vas a tener. ¿Qué pasa? Que entonces vas a ser esclavo de tu trabajo y aún así, por mucho dinero que ganes, no vas a ser financieramente libre. Ahora, imaginaros, tengo un proyecto o tengo un trabajo o tengo un negocio que de 10 a 2 me genera 2.000 euros al mes. Más o menos un sueldo medio de lo que pueda ganar mucha gente en España y puedo dedicar todo el resto del tiempo a disfrutar con amigos, con la familia, a irme de viaje solo, si me da la gana, a estudiar, a formarme, a dar charlas gratuitas. Si eso, por ejemplo, soy capaz de conseguirlo, podríamos decir que soy financieramente libre. Bien, ¿y qué ocurre? Este ejemplo que os he querido traer a la hora de construir tu estilo de vida ideal, a mí es uno de los que me abrió bastante los ojos. ¿Por qué? Porque una de las grandes diferencias es pensar cuánto nos cuesta la vida de nuestros sueños. Y este es un ejercicio que os lo voy a plantear de dos formas. Primero, os he traído un ejemplo real, pero exagerado, de lo que podría ser conseguir la libertad financiera. Imaginaros que mediante un negocio, mis inversiones, pues no sé, algún tipo de trabajo que pueda tener de alta capitalización, yo consigo ganar 4.800 euros al mes, netos, lógicamente. ¿Qué sucedería? Que con este dinero, vamos a suponer que yo quiero tener un coche, un buen coche, ¿vale? Os he traído aquí un Audi A3,
Un coche que me pueda costar 600 euros al mes. Si lo alquilo de renting, por ejemplo, que me salga por 400 euros de renting más o por 500 euros de renting o 400 euros de renting más 100 euros de gasolina más 100 euros de seguro. Más o menos, volvemos a lo mismo. Yo os he querido traer un Audi, al igual que os podría haber traído un Ford Fiesta o un coche a lo mejor más asequible, pero para que veáis realmente cómo se puede aplicar este ejercicio. Otro gasto que solemos tener, bueno, que prácticamente tenemos todos, que es la casa, ¿vale? Muchas veces aquí en España el gran concepto que tenemos es el de comprar en vez de alquilar, pero vamos a suponer que para ser financieramente libres alquilamos una casa, una buena casa, una casa con terraza, una casa con patio, una casa de 120, 150 metros cuadrados, que me sale por 1.200 euros al mes. Lógicamente, en función de dónde estés escuchando esta masterclass, habrá sitios en los que digas, pues yo a lo mejor vivo en Badajoz y en Badajoz con 1.200 euros puedes alquilar una mansión. O a lo mejor me dices, yo vivo en el centro de Madrid y 1.200 euros es un piso de 3 habitaciones. Pues puede ser. Pero aún así, 1.200 euros creo que a día de hoy es capital más que suficiente para poder alquilar una buena casa. Y seguramente una casa compartida, porque incluso con menos, si quieres irte a vivir solo, la podrías cubrir. Vale. Otro gasto fundamental, el ocio. Os he querido poner aquí 500 euros al mes porque dentro de la parte de ocio es importante anualizar los gastos. En esta ocasión, si veis la imagen que os he querido traer es de una playa. ¿Por qué? Porque dentro de ocio vamos a incluir todas esas salidas con amigos, todos esos vicios que tenemos. Por ejemplo, si a alguien le gusta esquiar, pues lo más probable es que en Navidades se vaya a esquiar. Si a alguien le gusta hacer submarinismo, que en verano se vaya a hacer submarinismo. Si a alguien le gusta, por ejemplo, el cine, que vaya todas las semanas al cine. O a una persona que le guste viajar, pues que a lo mejor viaje cada 2 meses, ¿vale? Vamos a poner 3, 4 días cada 2 meses. Pues todos esos gastos que a lo mejor, porque por ejemplo de vacaciones, una persona promedio es raro que se vaya más de 2 o 3 veces al año, porque bueno, también en muchas circunstancias el trabajo no nos lo permite, pero vamos a suponer cuánto nos podemos gastar de vacaciones. 2.000 euros, ¿vale? Yéndonos un mes entero en agosto, en temporada alta, a la playa, por ejemplo, pues en esta ocasión esos 2.000 euros, si los dividimos entre los 12 meses del año, porque no siempre o no todos los meses nos vamos un mes entero de vacaciones, nos vendría costando en torno a 200 euros al mes, más los gastos que os decía antes, cine, salidas, cenas, comidas, etcétera, etcétera. Más o menos os he querido traer ese promedio, ¿vale? Recordar que esto es un ejemplo. Siguiente apartado importante, hijos. Y también hago una breve pausa porque ni todo el mundo tiene hijos, ni todo el mundo gasta lo mismo en este apartado, ni todo el mundo tiene el mismo número de hijos, ¿vale? Más o menos sí que se estima que una familia de en torno a 2 niños pueda tener esos 1.000 euros al mes, más o menos 500 euros por hijo, pues entre gastos, lógicamente hay temporadas, ¿no? Volvemos a lo mismo. Hay temporadas en las que a lo mejor, pues en septiembre los gastos escolares aumentan, pero a lo mejor en marzo pues no hay tampoco nada más destacable. Otro apartado importante, consumibles, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con la comida, etcétera, etcétera. Os incluyo también un apartado de 1.000 euros para destinar a ahorros e inversión. Recordar que estoy tirando por lo alto, porque incluso muchas veces 1.000 euros es el sueldo promedio que podemos tener, y en este ejemplo os lo estoy poniendo como algo adicional. Y por último, un apartado de 200 euros al mes, ¿vale? Por si alguien me dice, ¿y si me quiero comprar ropa? ¿Y si me quiero comprar tal? Vale, igual, en esta situación, ¿cuántos de vosotros pensáis que con este presupuesto podríais tener ese estilo de vida deseado? Ser sinceros, y aquí, salvo que alguien quiera un yate, un avión o algo descarado, la grandísima mayoría de personas, yo creo que con un presupuesto como este, podríamos vivir. ¿Por qué quería haceros hincapié aquí? Porque este es un ejercicio que os invito a que hagáis, porque no todos tenemos el mismo estilo de vida, no todos tenemos los mismos gustos, no todos tenemos los mismos gastos, y realmente una persona promedio en España entre 1.200 y 1.500 euros pueda ser financieramente libre. Imaginaros, si sois capaces de generar 1.500 euros al mes, que aproximadamente es lo mismo que podéis estar generando con vuestro trabajo, ¿creéis que podríais ser financieramente libres? ¿Sí o no? Es una pregunta que yo os la lanzo, hacérosla a vosotros mismos y en caso de querer tener ese estilo de vida soñado, calcular cuánto os costaría. Este es un ejemplo que yo conté para mí y fijaros, ¿no? Que yo a día de hoy pues no tengo hijos,
pero que si tengo las herramientas necesarias y suficientes para poder facturar o generar este dinero al mes, podría decir que soy financieramente libre con el estilo de vida de mis sueños. Antes de eso, por supuesto, con una tercera parte podría ser directamente financieramente libre. Segundo ejercicio. Después de este ejemplo que os quería poner, que como os digo, está dentro de la conciencia financiera, es también para que vosotros mismos os replanteéis qué sería para vosotros o qué significaría para vosotros ser financieramente libres. Igual, hay gente que a lo mejor su estilo de vida es comprarse una casa con un huerto, plantar y ya está, y dedicarse nada más que eso. Pues a lo mejor una persona con ese estilo de vida, incluso con 1.000 euros, podría conseguirlo. Ejercicio número 2, como os decía, construye tu panel de sueños. El panel de sueños es una herramienta muy potente para hacernos ver qué es lo que queremos. Y en cualquier objetivo, en cualquier proyecto que podamos tener, la visión es fundamental. Y este me parece un ejercicio muy interesante para poder generar esa visión a largo plazo. Muy fácil, simplemente tenéis que recortar o buscar en Google fotografías, como yo he hecho, e imágenes de lo que os gustaría tener en vuestro día a día, el día de mañana dentro del estilo de vida, y hacer un collage. Pues me gustaría sacarme el carnet de moto, me gustaría hacer un curso de moda, me gustaría aprender italiano, me gustaría lo que sea. Todo eso, calcular el coste que os puede suponer, porque por ejemplo, ¿no? Dices, no, es que mi sueño es aprender italiano. Pues a lo mejor una academia de italiano que te puede costar 100 euros al mes, 200 euros al mes, incluso un profesor particular no te debería de costar mucho más de 250 euros al mes. Volvemos a lo mismo, en función de tu objetivo y de lo que también seas un poco capaz de generar. Vamos con la clave número 3. Analiza tu control de gastos. Después de ver qué es lo que queremos y de trabajar y de pensar y de diagnosticar qué es lo que nos gustaría conseguir, vamos a ser realistas, vamos a bajar toda esta tierra y vamos a ver realmente cuánto es lo que necesitamos en nuestro día a día. Y este ejercicio o esta clave me parece muy importante para hacer un diagnóstico de nuestras finanzas personales. ¿Por qué? Porque al igual que sucede con muchas patologías a nivel médico, el problema no está en la patología que tengas, sino en el nombre que le pongas. Ejemplo, si a mí me duele la rodilla, puedo tener desde una rotura de ligamentos hasta, por ejemplo, un golpe, ¿vale? Una contusión, un edema y ya está. ¿Cuándo puedo ponerle solución a ese problema? Cuando le he puesto nombre a lo que es. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo tratamiento una rotura de ligamentos que una contusión o un edema. Con nuestras finanzas personales sucede exactamente lo mismo. Si yo no soy capaz de determinar cuál es el problema que tengo, por ejemplo, gasto mucho en tabaco, no gano lo suficiente, resulta que dejo mucho dinero a amigos y no me lo devuelven, o creo que estoy gastando dinero en apuestas o menos dinero en apuestas de lo que creo y resulta que estoy gastando más, pues independientemente de lo que sea, hay que saber por dónde se mueve nuestro dinero. Y esta es una plantilla que os la voy a dejar en uno de los enlaces, que es el control de ingresos y gastos, en la que os he desgranado actividad por actividad cuáles son los principales gastos que solemos tener: alimentación, transporte, vivienda, ropa, ocio. Y es una plantilla para que vosotros mismos, cogiendo todos los extractos del mes pasado, ¿vale? Vamos a suponer que llega enero, un mes complicado, porque vienen las navidades, los reyes, a lo mejor estamos de vacaciones, año nuevo, comidas, cenas, etcétera, etcétera. Pues simplemente lo que tienes que hacer es coger tu extracto del banco y tus gastos del banco desde el día 1 hasta el último día de enero, que no sé si es el 30 o el 31, y empezar a contar. Por ejemplo, cena con los amigos, 20 euros. Vale, pues me voy al apartado de comida y pongo día 3 de enero, 20 euros en comida. Vale. 4 de enero, resulta que le he regalado a mi pareja un abrigo porque le hacía falta y me he gastado 50 euros. Pues me voy al apartado de ropa y pongo 50 euros el día 4 de junio. Simplemente es algo tan sencillo como esto y luego establecerlo por categorías. De hecho, son dos plantillas. Por un lado, esta del control mensual, ¿vale? Una vez que tengas todos esos gastos, por ejemplo, vamos a suponer que hemos salido a cenar 7 veces y nos hemos gastado en promedio 20 euros. Pues pondré gasto total en comida del mes de enero, 140 euros. Gasto total en ropa del mes de enero,
200 euros. Gasto total en transporte, por combustible, por billetes de tren, por lo que sea, 50 euros. Gasto total en ocio, porque a lo mejor me he ido también a jugar a los bolos y me he ido a, yo que sé, a jugar al pádel o he hecho lo que sea. Gasto total en ocio, 100 euros. Y con todo y con eso, esto hecho todos los meses del año nos va a poder permitir determinar cuál es el gasto que solemos tener y en qué se nos suele ir este gasto. Porque en muchas ocasiones, esto también lo hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Pero permite mucho determinar los gastos hormiga. A mí me pasaba, para poneros un ejemplo real, que en uno de los trabajos que yo tenía, iba solo por las mañanas, ¿vale? Iba de 10 a 2 y siempre me gustaba a media mañana, eso de las 12, tomarme un café de estos de máquina, 1,20. ¿Qué pasa? Que para mí era como un capricho, ¿no? Esa pausa que te tomas en el trabajo de desconexión. Y el problema está en que 1,20 más 1,20 más 1,20, pues a lo mejor todos los meses me estaba gastando entre 20 y 30 euros en cafés. Que tú dices, hombre, pero también hay que vivir un poco la vida. Sí, pero yo no fui consciente de ese gasto hasta que empecé a verlo, hasta que le puse nombre y apellidos, como os decía antes, como si fuera una patología. Luego es como todo, no hace falta privarse de nada, pero sí que a lo mejor, en mi caso, ¿no? Uno de los gastos fundamentales que tengo para mí es educación. Y todos los meses tengo un presupuesto destinado a libros. Hay veces que me quedo por debajo, hay veces que lo supero, porque a lo mejor me compro un curso que en vez de costarme ya 100 euros, pues me cuesta 150 y sé que al mes siguiente, en vez de gastarme 100 euros en libros, pues me gasto 50. Y más o menos ir compensando. Pero yo sé que más, pues eso, todos los meses tengo ese gasto que para mí es, voy a decir, básico, necesario. ¿Vale? Pues esta plantilla la vais a tener. Os recomiendo, por supuestísimo, que lo hagáis y como no podía ser de otra manera, es el ejercicio número 3, elaborar tu control de gastos. Muy fácil y muy sencillo, hoja en blanco, como os decía, día por día, 1 de enero, tanto en tal actividad, 2 de enero, tanto en tal actividad. Luego se suma y se hace un cómputo y simplemente pues se dejaría reflejado en la plantilla que yo os dejaba. A lo mejor en este punto quiero también haceros ver que, bueno, pues yo he estado también en vuestra situación y estoy en la situación de muchos de vosotros. O sea, ojalá poder decir que soy financieramente libre de aquí a unos años, estoy en el camino, pero es muy importante que no nos pongamos excusas a nosotros mismos. Y os explico. La primera vez que yo vi este ejercicio, yo tengo mi plantilla, la hago mensualmente, hubo temporadas que lo dejaba de hacer. ¿Por qué? Porque en determinados momentos, yo sé que el día a día pues es muy duro, tenemos muchas cosas que hacer, el trabajo nos consume mucho tiempo, o los hijos, o lo que sea. Para una persona normal, ¿vale? Y no digo de alguien que tenga 3 fuentes de ingresos diferentes, o que resulta que todos los meses tiene gastos muy aleatorios porque tiene una familia de 5 hijos que dependa de él, ni muchísimo menos. Pero este ejercicio realmente en media hora, 1 hora, lo puedes tener hecho. ¿Y por qué quiero deciros esto? Porque sé que es aburrido, ¿vale? No, esto no es lo más sexy de las finanzas personales, pero conforme empiezas a ver más movimientos, más te empieza a gustar y más empiezas también un poco a ver la importancia de realizarlo. E incluso yo muchas veces no me decía a mí mismo, ¿para qué lo voy a hacer si a lo mejor este mes nada más que he salido dos fines de semana, por lo que sea, pues porque no he salido más o porque he estado centrado en otros proyectos o por lo que sea? Aunque solamente sea poco, hazlo, porque lo dicho, conforme vayas avanzando, es también fundamental coger el hábito y coger la constancia. Y si no somos capaces de hacerlo cuando tenemos poco, imaginaros cuando tenemos mucho. Por eso quiero también destacaros la importancia de lo que es tomaros en serio cada uno de estos ejercicios y volvemos a lo mismo, no por mí, sino porque si habéis llegado hasta este punto es porque realmente tenéis las ganas de cambiar y creo que es importante. Voy a pasar a la clave número 4, que es calcular tu cociente de libertad financiera. Seguimos en el apartado, ¿no?, de desarrollar esa conciencia financiera. Y aquí os he dejado una fórmula que quiero explicaros para que todo el mundo la pueda entender. Como os decía, la libertad financiera supone ese tiempo que podemos vivir sin la necesidad de generar ningún tipo de ingreso nuevo, es decir, de no depender económicamente de nada, ni del salario, ni de nada por el estilo. Bien, para quien quiera tomarse esta ecuación a rajatabla,
la ecuación de libertad financiera es algo tan simple y tan sencillo como ahorros que tenemos a día de hoy dividido entre nuestro coste de vida. Vuelvo al ejercicio anterior, ¿vale? En España lo más normal es que esté entre los 1.000 y los 1.500 euros, contando pues con transporte, vivienda, comida, ocio, ropa, etcétera, etcétera, menos el porcentaje de ingresos pasivos, ¿vale? Y os he metido esta parte de la ecuación porque no todo el mundo tiene ingresos pasivos, pero sí que también para poder alcanzar esa libertad financiera es una herramienta fundamental. Lo veremos también en la parte final de esta masterclass, pero para poder calcularlo es importante. Y para entenderlo bien, dos ejemplos. El primero, supongamos que tenemos en nuestra cuenta de ahorros 3.000 euros al mes y que nuestro coste de vida, para ponerlo en cifras redondas, es de 1.000 euros al mes, por lo que pago de alquiler, de coche, de alimentación y todas estas cosas. No genero ningún tipo de ingresos pasivos, pues el resultado final del tiempo que podría disponer con estos ahorros sería de 3 meses de libertad financiera, ¿vale? Calcular la libertad financiera es entender cuánto tiempo podríamos sobrevivir con lo que tenemos a día de hoy. También os animo a que es un ejercicio muy clarificador, porque hay gente que dice, no, si es que yo gano mucho dinero o tal, y luego ves y dices, es que a lo mejor mis gastos mensuales son de 3.000 euros, porque gano ese dinero, porque soy directivo de una multinacional, por poneros un ejemplo, pero es que tengo 5.000 euros de ahorro. Es que a lo mejor mi umbral de libertad financiera es de 1 mes y medio, ¿vale? Pues tenerlo en cuenta y calcularlo. Como os decía, luego hay gente que dice, no, pues yo tengo 10.000 euros al mes y mi coste de vida es de 500 euros. Pues seguramente esa persona sea financieramente más libre que el directivo que os comentaba antes. Segundo ejemplo, con ingresos pasivos. Vamos a suponer que tengo un poquito más de ahorros, ¿vale? Que tengo 12.000 euros, que tengo el mismo coste de vida, esos 1.000 euros, pero que luego aparte, por inversiones o por activos en bolsa, voy a poner un ejemplo con un activo inmobiliario. Tenemos una vivienda alquilada que me genera 500 euros de ingresos pasivos, porque es una vivienda que a lo mejor tengo alquilada por 600 euros, quito los gastos de comunidad y quito lo que sea, no tengo hipoteca, pues ya tendría esos gastos. ¿Qué implicaría esta diferencia? Pues bien, que solamente con los ahorros tendría 12 meses de libertad financiera, igual que en el ejemplo anterior, pero como ahora la mitad de los ingresos que yo necesito para subsistir los consigo mediante ingresos pasivos, voy a poder duplicar ese tiempo de libertad financiera, llegando a los 24 meses de libertad financiera. Esta ecuación, cogerla, hacer un análisis vosotros mismos. La primera parte, simplemente ahorros entre coste de vida, es muy sencillo. Y luego, quien tenga un negocio o quien tenga a lo mejor unos activos en bolsa o que tenga alguna serie de activos que le generen ingresos pasivos, que utilice esta modificación para entender cuánto tiempo de libertad financiera podría tener. Ejercicio número 4, esto mismo que os comentaba, apunta tus ahorros y tus ingresos pasivos y calcula tu cociente de libertad financiera. Un dato, en España, a raíz de la pandemia, cuando vino pues esta como primera crisis consecuenciada por el confinamiento, mucha gente que tenía negocios locales que tuvo que cerrar, etcétera, etcétera, salió un estudio que decía que aproximadamente el 80% de las familias españolas no tenía para subsistir más de 3 a 6 meses, ¿vale? Tenerlo en cuenta porque es un dato importante y de hecho más adelante lo vamos a ver, que uno de los objetivos que vamos a tener que tener es tener por lo menos un umbral de libertad financiera de un año. Lo vemos un poquito más adelante, pero ese va a ser un objetivo muy importante. A día de hoy, como tenemos que generar esa conciencia financiera, analizar cuánto tiempo de libertad financiera tenéis, ¿vale? Es algo muy importante, creo que es una ecuación interesante a tener en cuenta y que, como ya os digo, todos estos ejercicios son también para abrir los ojos, para ver realmente, para hacer ese diagnóstico y ver en qué punto de nuestras finanzas personales nos encontramos. Comenzamos con el segundo bloque, eliminar las deudas y crear una base de ahorro. Este segundo bloque es a lo mejor un poco más cortito, pero ya tenemos mucho ganado, como os decía, partiendo de la base de cómo es nuestra situación financiera a día de hoy. Vamos a ver qué podemos hacer y qué necesitamos hacer para mejorar esas finanzas personales o nuestras finanzas personales a día de hoy. Así que, clave número 5, deshazte de las deudas. Hablando de deudas, es muy importante hacer una distinción entre dos tipos de deuda, la deuda buena y la deuda mala. ¿Por qué?
Esto es un concepto que generalmente no se explica, no todas las deudas son malas y una de las claves de la gente rica o financieramente libre es apalancarse en la deuda buena. Para entenderlo, dos ejemplos. Deuda buena. Vamos a suponer que voy al banco, solicito o veo una vivienda por 100.000 euros que me gusta, que encaja o que me parece que está en una zona muy buena para poder alquilar, porque a lo mejor está cerca de la universidad o cerca del transporte público, y la compro, ¿vale? El banco, pues lógicamente, me financia alrededor del 80% y consigo tener una cuota de 400 euros al mes, ¿vale? Yo entre intereses, hipoteca, productos vinculados, etcétera, 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 vamos a suponer que pago 400 euros al mes. Ahora, por la vivienda que es, por la situación en la que se ubica y por el modelo de negocio que puedo generar, esa misma vivienda la puedo alquilar por 700 euros. ¿Qué sucede? Que aunque yo haya adquirido una deuda de 100.000 euros, aproximadamente, u 80.000 euros, yo voy a estar generando 300 euros de ingresos pasivos gracias a poder contar con ese activo, ¿vale? Entonces este sería un ejemplo de deuda buena. Por contra, un ejemplo de deuda mala. Imaginemos que yo tengo mi coche, llevo 5 o 6 años con él y se me antoja un modelo nuevo, porque mi mejor amigo se ha comprado un deportivo o lo que sea, o de repente en mi trabajo me han ascendido, me quiero comprar un coche nuevo y tal. Vale, un coche nuevo va a ser un activo que como para uso propio se va a devaluar por el tiempo, ¿vale? Vamos a suponer que a mí ese coche me cuesta 30.000 euros, un coche pues, deportivo, normalito, 150 caballos, solamente con sacarlo del concesionario ya seguramente haya perdido alrededor de un 10% de su valor. ¿Qué quiero decir con esto? Que estoy pidiendo un crédito, que estoy adquiriendo una deuda para generar o para comprar un activo que se va a ir devaluando, que no se va a ir revalorizando con el tiempo. Entonces, este sería un ejemplo de deuda mala. ¿Cuál es el problema muchas veces? Que tenemos la tendencia de adquirir más deuda mala que deuda buena. Es, lógicamente, hay muchas deudas incluso que según cómo las consideres pueden ser buenas o malas. Y me explico. Mismo ejemplo que antes con la vivienda. Si ahora en vez de alquilarla la compro para mí, pues aunque tendría, es como todo, hay que ponerlo todo en la balanza, ¿no? Aunque tendría un activo, aunque tendría una vivienda que sí o sí pues voy a tener que pagar porque es un coste de vida obligatorio, no te vas a ir lógicamente a vivir a un hotel ni nada por el estilo, que por cierto te saldría también mucho más caro, digamos que no estaría ganando dinero con esa deuda, lo estaría perdiendo, pero bueno, dentro de un coste de vida normal y habitual. Hecha esta distinción entre deuda buena y deuda mala, que como os digo, el objetivo de todo esto también es poder apalancarte en deuda buena e intentar minimizar lo máximo posible la deuda mala, voy a explicaros algo que también para mí es fundamental y es cómo deshacerte de las deudas. Aquí hay un método que también os dejé en la página web de librosdefinanzas.net, en donde pone artículos, tenéis pues eso, un dossier o un documento hablando sobre esto. Y este es un método, o diría que es el método comúnmente más utilizado para deshacerte de las deudas, de las malas, ¿vale? Volvemos a lo mismo. Si es una deuda buena, hay que tener en cuenta, lógicamente, pues puedes ir amortizando capital, pero una deuda buena siempre sabemos que nos va a generar un flujo de renta positivo, salvo momentos puntuales, pero bueno, va a ser por norma general un flujo de ingresos positivos. Para deshacernos de la deuda mala, ¿vale? Por si estás viendo esta clase, esta masterclass, y me dices, vale, Dani, me gusta mucho lo que me dices, me cuadra, me parece lógico, pero hace 10 años monté un negocio que tuve que cerrar a raíz de la pandemia y dejé a deber 6.000 euros, por ejemplo. Vale. ¿En qué consiste el método de bola de nieve? Son 3 pasos. El primero de ellos, como siempre, generar conciencia y anotar todas tus deudas y clasificarlas por tiempo de duración, intereses o cantidad. Para que lo veáis más claro, aquí tenéis un ejemplo con 3 deudas, ¿vale? Vamos a suponer que por X motivo, pues yo no tenía estos conocimientos en finanzas personales y como suele suceder la gran mayoría de veces, empiezo en un trabajo y tal y pido un crédito para el coche, pido un préstamo personal y pido un préstamo familiar, ¿vale? Porque yo qué sé, pues se me ha antojado reformar el salón o se me ha antojado, yo qué sé, irme de vacaciones y como me han echado del trabajo no tenía dinero, pero como ya las tenía reservadas he tenido que pagar lo que me faltaba, lo que sea, ¿vale? Aquí cada uno que haga el análisis que necesite y dentro de esta tabla lo que vas a tener que hacer es
diferenciar por precio. Por ejemplo, el crédito del coche serían 6.000 euros a 60 meses de duración con un interés del 9% y un pago mensual de 145 euros. Préstamo personal, igual, cantidad 3.000 euros, duración del préstamo 18 meses, intereses del 12% y un pago mensual de 196 euros. Préstamo familiar, exactamente lo mismo. Hacer vosotros vuestra propia tabla. Este no es un recurso que vais a tener disponible, pero de verdad es muy sencillo de hacer. Con que copiéis y peguéis va a ser suficiente. Vale. Una vez, esperad, me voy a venir aquí al paso 2, que no sé por qué me había saltado el paso 2. Una vez anotadas todas las deudas, vamos a establecer cuál es el pago mínimo de cada una de estas cuotas y la vamos a redondear a la cifra más alta de la deuda superior. Mismo ejemplo, entre el préstamo personal, el crédito del coche y el préstamo familiar, las he ordenado de mayor a menor cuota mensual. ¿Por qué? Porque siempre, pues bueno, me va a interesar deshacerme de la deuda más grande o de la deuda más chiquitita. Yo en este caso he querido contar con la deuda más grande. Y sumando todas estas deudas nos da un pago total de 434 euros al mes, ¿vale? Algo que yo creo que no es descabellado ni mucho menos. ¿Qué es lo que haría? Redondear a la cifra superior. Yo, por ejemplo, he puesto 450 euros. En tu caso, incluso podría ser 500 euros. Volvemos a lo mismo. Depende de los ingresos que percibas y depende también un poco de la velocidad con la que te quieras deshacer de tus deudas, pero en este caso, ¿cuál es la clave de todo esto? Primero, establecer el pago mínimo de todas las deudas para que no nos cobren recargos y no nos cobren intereses. Y segundo, ir finiquitando la deuda, pues como os decía, o más pequeña o más grande, para ir desahogando lo que es nuestra situación económica. No es un proceso corto, como os decía, pues al final una deuda a 60 meses, pues como entenderéis, no os la vais a quitar en 6. Muy bien, se tendrían que dar las cosas o mucha suerte tendrías que tener, pero esto es algo eficaz y efectivo para deshacerte de esa deuda. Vale, siguiendo este mismo proceso, llegaríamos al paso número 3, que sería el punto en el que yo ya me he deshecho de mi primera deuda, ¿vale? Y como os pongo aquí, una vez pagada la primera deuda, mantener la misma cantidad de pago, pero ajustando la cantidad sobrante a la segunda deuda. Os lo explico. Empezamos con 3 deudas. En el ejemplo, en la primera, en todas voy a realizar el pago mínimo, pero va a haber una en la que voy a pagar un poquito más. ¿Para qué? Para quitármela lo antes posible de encima. ¿Por qué se llama efecto bola de nieve? Porque en el momento que he anulado esa deuda, no voy a empezar a pagar menos, ya que tengo el hábito o estoy acostumbrado a pagar esa cantidad fija mensual. Lo que voy a hacer es ir a por la segunda deuda. ¿Cuál es la diferencia? Que siguiendo este ejemplo, en el crédito del coche, que sería la segunda deuda, ya no estaría pagando 145 euros al mes, sino que estaría pagando 145 euros al mes más 196 euros que pagaba de la primera deuda, que me he quitado encima, más ese diferencial, ese cargo adicional de 16 euros que estaba sumando para la primera deuda. En total, estoy pagando el doble prácticamente para el crédito del coche. ¿Qué va a provocar esto? Que esa segunda deuda ya me la voy a quitar en la mitad de tiempo. Y si hemos hecho o hemos seguido todo este proceso de forma correcta, con la tercera deuda va a pasar lo siguiente. O bien que directamente cuando terminemos de pagar la segunda hayamos finiquitado también la tercera, o bien que manteniendo la misma cantidad, imaginaros, 1.000 euros al mes, con un pago de 450 euros, realmente lo pagaríamos en 2 meses. Y estamos hablando de que siguiendo este proceso, a lo mejor cuando tengo que pagar la parte restante de la tercera deuda, ¿qué me pueden quedar? 180 euros. Prácticamente la voy a liquidar en breve. Por eso se llama efecto bola de nieve, porque al principio es cuando más te va a costar ir quitándote de las deudas, pero conforme te las vas quitando, si vas manteniendo la misma cantidad, vas a ser capaz de agilizar el proceso y de aumentar la velocidad del pago del resto de las deudas. Espero que se haya explicado bien. Si no, pues bueno, siempre me tenéis disponible para que os pueda resolver la duda. Pero esta de verdad me parece una herramienta muy potente para resolver lo que es cualquier problema con estas deudas. Igual que por lo que sea, si tu situación económica no te lo permite, está un poquito más ajustada, recordar siempre realizar los pagos mínimos, intentar evitar el máximo número de recargos posibles, que esa es una de los grandes agujeros financieros de mucha gente, que dice, no, es que como no me lo puedo permitir, yo sé que es complicado, hay que abrocharse el cinturón al principio, pero al final las deudas
si en el momento que te las quites de encima, incluso seguramente el resto del proceso te va a resultar mucho más sencillo. Avanzamos a la clave número 6. Ahorra tus primeros 500 euros rápidamente. Y en este punto hemos hablado ya de toda esa conciencia financiera, de determinar una serie de objetivos para trabajar en ellos, cómo deshacernos de la deuda, y ahora vamos a tener que empezar a centrarnos en el ahorro. ¿Por qué? Porque el ahorro es la gasolina para nuestro vehículo hacia la libertad financiera. Cuanto más capital podamos mantener, más vamos a poder invertir, más vamos a poder generar y más financieramente libre vamos a poder ser. En esta ocasión, estos primeros 500 euros entrarían dentro de lo que se conoce como preahorro, ¿vale? Del paracaídas, colchón de seguridad, cinturón de seguridad, colchón de emergencia, como queráis llamarlo, ¿vale? Ponerle el nombre que queráis, pero estos 500 euros son una parte fundamental para empezar a construir tu base de libertad financiera. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a hablar de los siguientes pasos, de métodos de ahorro, de inversiones, etcétera, etcétera, a todos nos sucede que la vida tiene imprevistos, ¿vale? Nunca sabes, pues si a lo mejor puedes tener un golpe con el coche, puedes tener una avería en casa. Sé que es algo que no es bonito de decir, o sea, a nadie le gustaría, pero todos tenemos que estar también preparados para toda esa clase de momentos impredecibles. Entonces, contar con este colchón de emergencia es importante para que pase lo que pase, ya tengamos un cinturón de seguridad para cualquier tipo de trastorno financiero. Lo que os decía, pues llega un problema con el coche, con la casa. Imaginaros, ¿no? Tengo un hijo y resulta que mi hijo está en la universidad, ha suspendido una asignatura y la doble matrícula cuesta más cara y no me la puedo permitir. Pues es importante tener este cinturón de seguridad. ¿Cómo vamos a poder obtener o recaudar esos primeros 500 euros? Pues bien, si hemos hecho bien nuestro trabajo con el control de ingresos y gastos, hemos establecido por dónde se va parte de nuestros gastos hormiga, que los gastos hormiga son esos pequeños gastos que día a día tenemos y de los que generalmente no somos conscientes, pues vamos a reducir durante un tiempo limitado esos gastos hormiga para poder tener ese capital adicional. Como os comentaba antes, en el trabajo que yo tenía, con ese euro 20 que me gastaba todos los días en el café, si esos 20 o 30 euros soy capaz de tomármelo, imaginaros, ¿no? En vez de el café todos los días, un día sí, un día no, en un año podría haber ahorrado esos 500 euros fácilmente. 30 euros al mes, más o menos, o 40 euros al mes por 12 meses. Ese podría ser el ahorro que pudiera tener. Y os hablo del café como un ejemplo a lo mejor más sencillo de entender, pero pues cualquier gasto innecesario en ropa, compras compulsivas y todo este tipo de cosas podría entrar dentro de los gastos hormiga. Entonces, como tal, el objetivo, empezar a construir tu colchón de emergencia. Y llegados a este punto, vuelvo a recordaros que hemos pasado por el proceso de salir de nuestras deudas y tener una economía saneada, ¿vale? Digamos que todavía no estamos generando ingresos pasivos ni estamos invirtiendo, pero estamos empezando a sanear nuestras finanzas personales. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y si hasta este punto hemos hecho bien nuestro trabajo, vamos a llegar a la clave número 7, automatizar el ahorro, ¿vale? Hemos elaborado nuestro presupuesto. Nos hemos deshecho de las deudas. Hemos conseguido nuestros primeros 500 euros de ahorro. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues bien, conseguir generar el hábito de ahorrar con frecuencia. No por querer ahorrar por ahorrar, sino porque ahorrar nos va a aumentar nuestra conciencia financiera. Por un lado, nos va a hacer entender que el dinero es una herramienta fundamental para alcanzar nuestros sueños y nuestros objetivos, que volvemos a lo mismo. Mi sueño no es tener a lo mejor una cuenta con 6 cifras, que ojalá de tenerla, ¿no? Sino que mi sueño es decir, no tengo que trabajar 12 horas al día para cubrir mis gastos, o no tengo que tener 2 trabajos para poder tener los ingresos que me hacen falta para pagar mis deudas, sino que más o menos ser nosotros dueños de nuestro tiempo y de nuestro dinero. Sería el objetivo. Pues dentro de esa automatización del ahorro, os he querido traer 3 formas de automatizar ese ahorro. Antes de nada, deciros que automatizar el ahorro es una parte importante por lo siguiente.
Primero, porque es dinero que no debemos tocar, ¿vale? Por lo menos en el corto plazo, ya cuando empecemos a invertir, pues va a ser el capital del que vamos a partir, pero una de las mejores formas de poder generar ahorros es no ver ese dinero. Imaginaros, si yo gano 1.000 euros al mes, tengo que tener la capacidad y el músculo y el hábito financiero suficientemente bueno para poder decir, vale, destino todos los meses 100 euros a ahorrar. Que volvemos a lo mismo, por circunstancias de la vida, en un momento concreto no puedo, o tengo ese imprevisto económico, pues bueno, primero tiramos del colchón de emergencia y luego pues ya veríamos cómo nos abrochamos el cinturón en momentos dados. Pero esto al final, chicos, es lo que os decía, si no lo hacéis vosotros o si vosotros no tenéis, no salir de esa zona de confort, no puedo hacer mucho más. O sea, ni yo ni nadie va a poder hacer mucho más por vosotros. Como os decía, ¿no? Yo al final os puedo facilitar las herramientas, pero utilizarlas o no depende exclusivamente de ti que estás viendo esta masterclass. De las 3 formas de automatizar ese ahorro, primer método de los sobres. También os lo he querido traer para hacerlo divertido, para hacerlo sencillo, para hacerlo fácil. ¿En qué consiste el método de los sobres? Pues bien, en el método de los sobres lo que voy a hacer es tener una hucha, unos sobres, como bien dice el propio método, en el que voy a depositar todas las semanas una cantidad fija. Y luego, para reforzar ese ahorro, voy a aumentar en momentos puntuales la cantidad que deposito en esos sobres. Ejemplo, como veis aquí, en 8 semanas, yo pues voy a decir todos los domingos voy a dejar en la hucha 5 euros. Seamos realistas. ¿A quién de vosotros, de los que está viendo la clase, puede ser que a unos más y a otros menos, pero le podría suponer un esfuerzo económico brutal 5 euros a la semana? Igual, a lo mejor pues tienes 15, 16 años, entiendo que si es la paga de tus padres, no, pero si eres una persona con un trabajo estable, con unos ingresos, vamos a poner medios, pues es probable que 5 euros a la semana no te rompan un presupuesto. Al final 5 euros nos los gastamos en cafés, en salir a tomar algo, en todo este tipo de cuestiones. Y luego, en la última semana del mes, voy a duplicar, voy a aumentar ese ingreso que hago dentro de los sobres. Igual, primera semana 5 euros, segunda semana 5 euros, tercera semana 5 euros y en la cuarta semana ya metería 10 euros. Cuando he completado las primeras 4 semanas, vuelvo a empezar el proceso. 5 euros, 5 euros, 5 euros y voy a volver a sumar 5 euros más al objetivo que tenía previo. 15 euros sería en este caso. Como bien podéis entender, lo he puesto con 8 semanas para que sea fácil de entender. Si quisiera meterle 4 semanas más, repito el proceso. 5 euros, 5 euros, 5 euros, 20 euros. Cuarto mes, 5 euros, 5 euros, 5 euros, 25 euros. Y así poquito a poco vais a ver cómo es más fácil ir alimentando esa capacidad de ahorro. Resultado de este ejemplo, para que lo veáis, en 2 meses estaríamos hablando de que puedo ahorrar 55 euros. No es descabellado. Yo creo que es algo fácil, es algo sencillo. Cada uno que ponga las cifras que quiera trabajar y aquí incluso voy a dirigirme a esa persona que pues vive con sus padres o que tiene una paga y que me dice, ya Dani, pero es que yo a lo mejor tengo 40 euros de paga al mes. Vale, pues tú no lo hagas con estas cifras, pero prueba a hacer 1 euro, 1 euro, 1 euro, 2 euros, 1 euro, 1 euro, 1 euro, 4 euros, 1 euro, 1 euro, 1 euro, 8 euros y poco a poco ir aumentando. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. La idea de esto no está tanto en la cantidad, sino en el hábito, sino en la importancia de ser capaces de desarrollar ese hábito financiero saludable. Segundo ejemplo, o segundo método, mejor dicho, redondeo al alza. En esta ocasión, para automatizar ese ahorro, lo que vamos a hacer es automatizarlo de tal forma que siempre que vayas a hacer una compra, pues la compra de comida, compra de combustible, compra de ropa, compra de lo que sea, el dinero restante hasta la cifra redonda superior lo vas a dejar en una hucha aparte. 2 formas de entenderlo. Si, por ejemplo, pagas en efectivo, imaginaros, yo salgo un día a comprar ropa y me gasto 45 euros con 68, porque yo que sé, me voy a comprar unos pantalones, una chaqueta y unos guantes, por poner un ejemplo.
¿Qué es lo que voy a hacer? Si pago en efectivo, esos 4,32 euros que me vienen devueltos, los voy a dejar apartados en una hucha. Y muy interesante para aquellos que estéis un poquito más habituados a, a pagar con tarjeta o a pagar con dinero efectivo, o sea, efectivo no, perdón, con dinero digital. Directamente hay aplicaciones como por ejemplo Goin, ¿vale? Hay muchísimas y cada vez estoy convencido de que saldrán más, pero yo esta la he visto en concreto y me parece útil y sencillo, que cada vez que tú pagas con la aplicación automáticamente te hace esa retirada. Aquí, pues bueno, depende de los gastos que tú vayas a tener, el que puedas ahorrar un poquito más o un poquito menos. Personalmente, gente que ha realizado este ejercicio, porque yo soy a lo mejor o más de pagar con dinero en efectivo o bien directamente de depositarlo en mi ahorro mensual, aquí el ahorro podría oscilar entre 20, 30, 40 euros al mes. Volvemos a lo mismo, depende de tu gasto mensual medio y lógicamente también de cómo quieras automatizarlo, porque en vez de 45,68 hasta 50 euros, pues podrías dejarlo hasta 46, ¿vale? Algo que no te suponga tampoco un gasto descabellado, pero que vayas generando esa segunda hucha dentro de lo que es el ahorro. El objetivo de todo esto, y como habéis podido comprobar, no deja de ser un proceso en el que ir avanzando. Pues el objetivo está en ahorrar entre 6 y 12 meses de nuestros gastos mensuales habituales. Vuelvo a recordar, ¿cuáles son nuestros gastos mensuales habituales? Los que nos han salido en el apartado de control de gastos. Cuando hemos hecho ese análisis, hemos dicho, vale, en promedio, en un año, por el estilo de vida que llevo a día de hoy, yo gasto 1.200 euros. Pues, por ejemplo, 1.200 euros por 12 meses, aproximadamente, estaríamos hablando de unos 12.000, 14.000 euros. Pues esos 12.000, 14.000 euros es lo que deberías ahorrar. Cifras más sencillas, 1.000 euros al mes. ¿Cuál sería tu objetivo? Entre 6.000 y 12.000 euros para poder avanzar al siguiente paso. ¿Por qué? Como os decía también al principio de la presentación, no tiene ningún sentido que yo quiera empezar a invertir mi dinero si no tengo un colchón financiero lo suficientemente grande para no tener que depender de ese dinero. Imaginaos, si yo en mi cuenta tengo 3.000 euros, hago una inversión de 2.000 y me quedo con 1.000 euros y justo ese mes tengo una derrama de la comunidad y lo tengo que pagar, pues me voy a ver frente a una situación económica indeseada y ya puedo caer otra vez en el error de tener que endeudarme o de tener que pasar por esa mala situación financiera. Como os decía, me falta también, importante, el tercer método de ahorro, que no se me pase. La fórmula de las 52 semanas. Esta fórmula la he querido destacar un poquito menos, es a lo mejor más enfocada, no voy a decir para niños, pero sí para otro tipo de personas, porque es más divertida que eficaz realmente. ¿En qué consiste la fórmula de las 52 semanas? En que cada semana del año, como veis, pues los años suelen tener 52 semanas, vas a ir ahorrando 1 euro más del que ahorrabas la semana pasada. Este planificador sí que os lo voy a dejar también dentro de los descargables porque es muy sencillo. Al final es 52 semanas. Primera semana del año, 1 euro. Cojo mi hucha y deposito 1 euro. Segunda semana del año, 2 euros. Semana 44, ¿vale? Más o menos por septiembre, octubre. ¿Qué voy a tener que hacer? Depositar 44 euros. Y digamos que eso, poquito a poco lo vamos a ir aumentando. El total, para alguien que lleve este proceso a rajatabla, sería de 1.378 euros al año. La verdad que una cifra nada despreciable. Y como os decía, este ejercicio lo he visto sobre todo más enfocado a niños o a gente que está en la adolescencia con céntimos, ¿vale? Imaginaros que en vez de 1 euro adicional cada semana, que lo hiciéramos con 10 céntimos, ¿vale? Para imaginaros pues, que este ejercicio lo quisiera hacer con hijos o con niños, ¿qué es lo que haría? Primera semana, 10 céntimos. Segunda, 20 céntimos. Tercera, 30 céntimos. Hasta que la última semana del año, pues esta personita tendría que dejar 5 euros con 20. Es simplemente dividir entre 10, ¿vale? Es muy sencillo para que lo tengáis, pero para ir generando también ese hábito económico, el resultado final serían 137 euros con 8, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Para quien lo quiera hacer con niños. Pero es otra fórmula divertida para quien diga, a mí me aburre ahorrar semana tras semana la misma cantidad, pues bueno, puede ser un incentivo adicional para poder hacer.
Igual, si tu músculo financiero te lo permite, pues puedes multiplicarlo por 10 y empezar ahorrando 10 euros, 20 euros, 30 euros, 40 euros y lo que conseguirías a final de año pues es ahorrar 13.000 euros. Si tus cuentas te lo permiten, ahí ya sí que podría ser a lo mejor incluso un poquito más divertido. Pero clave fundamental sobre todo de este apartado número 7, automatizar el ahorro. Chicos, hay que ahorrar. Es imposible tener un músculo financiero fuerte si no ahorras. Esto en deporte es como el entrenar. No, pero es que a mí no me gusta salir a correr. No, pero es que a mí no me gusta levantar pesas. No, pero es que a mí tal. Me da igual. Si te quieres poner en forma, algo vas a tener que hacer. O cardio, o pesas, o algo. Si no, es imposible. Yo, por ejemplo, ver un partido de fútbol no te hace en absoluto mejorar tu calidad de fútbol. ¿Qué es lo que te va a hacer mejorar tu calidad de fútbol? Pues saltar a la pista y jugar. Ejercicio número 6. Elige cualquiera de estos 3 métodos de ahorro y simplemente síguelo durante 3 meses. Mira a ver cuál te gusta más, cuál te parece más divertido, cuál te genera más adherencia, con cuál ves que puedes empatizar un poquito más, con cuál de estas herramientas dices, es que a mí lo de ahorrar con los sobres me aburre, pero sin embargo con la app de redondeo al alza es que estoy ahorrando 100 euros todos los meses. Pues haz eso, ¿vale? Haz eso, pero prueba cada uno de estos métodos durante 3 meses y a los 3 meses me comentas los resultados. Avanzamos a la clave número 8 y volvemos a saltar de bloque. Hemos superado la hora de masterclass, pero bueno, creo que está siendo una charla interesante. Tenéis todo el trabajo y todos esos ejercicios bien reflejaditos. Como veis, tenéis mucho curro detrás para hacer. Primero, hemos abierto los ojos, hemos establecido nuestros objetivos financieros, hemos desarrollado esa conciencia, ¿vale? Ya digamos que en nuestra cabeza hemos creado el camino para seguir durante este tiempo. En segundo lugar, hemos adquirido las herramientas necesarias para poder crear esa base en la que ir arquitectando nuestro camino hacia la libertad financiera. Y ahora contamos con un capital suficiente que tenemos que empezar a mover. Ahora estamos en ese punto en el que diríamos que nuestro dinero tiene que empezar a trabajar para nosotros. Antes de eso, otro ejercicio fundamental es el de definir tu perfil inversor. Porque he visto a mucha gente también caer en el error de tengo dinero y lo quiero invertir. ¿Y en qué lo invierto? Pues cada persona es diferente. Da igual, o sea, no depende tanto del activo per se, porque puedes generar dinero en todas las inversiones y puedes perder dinero en todas las inversiones, pero va a depender, como os decía también al principio de la masterclass, de lo que tú seas capaz de gestionarte psicológica y emocionalmente, ¿vale? Porque hay gente que se siente cómoda en el riesgo y dice, vale, pues yo puedo perder un 30% de mi capital y me da igual. Y hay gente que con perder un 5% de su capital ya está prácticamente pensando en retirar todo su dinero. Y ahí hay que hacer un ejercicio de autoanálisis también muy importante para saber cuál es el perfil de riesgo enfocado a nuestra inversión al que más nos vamos a poder adaptar. Y aquí 4 claves a tener en cuenta para determinar ese perfil de riesgo. Primero, aquí las preguntas que te voy a hacer, háztelas a ti mismo. Y tienes un test del que vamos a hablar ahora. Pero primera cuestión, aversión al riesgo. ¿Qué eres? ¿Una persona más conservadora? ¿Eres una persona más arriesgada? ¿Eres una persona que le da miedo perder dinero? ¿Eres una persona con mucha más ambición que prefiere jugar, hacer un all-in y tener todas sus cartas en activos de alta volatilidad? Por ejemplo, hazte esta pregunta y sitúate entre el umbral de una persona muy conservadora y el umbral de una persona muy arriesgada. Lógicamente, pues normalmente la virtud se encuentra en el punto medio, pero ten en cuenta este factor y analízate y determina, pues eso, cuál sería tu perfil de aversión al riesgo. Que luego hay gente como, no, si yo soy muy progresista, si yo tengo muy poco miedo, y a lo mejor luego me dicen, Dani, el mercado financiero ha habido un crash bursátil y ha caído un 15%, ¿qué hago? Pues a ver, supuestamente no tenías miedo, ¿no? O sea, en un caso como ese, pues ya depende de ti gestionarte emocionalmente para tomar una decisión u otra. Ante una situación como esa, habrá gente que retire su dinero por miedo y gente que comprará el doble para tener una mentalidad más a largo plazista. Segunda clave, educación financiera.
conforme más vayas aprendiendo, conforme más vayas estudiando, conforme más vayas conociéndote a ti mismo, vas a poder saber gestionar mejor diferentes operaciones de inversión. Y lo he querido destacar porque, bueno, esta masterclass, lógicamente, entra de ese apartado de educación financiera. Y como veis en el triángulo que os he querido plasmar en la diapositiva, cuanta más, bueno, realmente aquí está al revés, ¿vale? He cometido yo un error. Cuanta menos educación financiera, menos deberías arriesgarte, y cuanta más educación financiera, pues más vas a poder arriesgarte. Esto, darle la vuelta, ¿vale? Precisamente no me había dado cuenta de ese detalle, pero cuanto más educación es cuanto más riesgo vas a poder asumir o te vas a poder permitir. Tercera cuestión, cuanto más capital, menos riesgo deberías asumir. ¿Y esto por qué es así? Imaginaros, si tú haces una inversión de 100.000 euros y pierdes un 20%, estarías perdiendo aproximadamente 20.000 euros. Y de verdad, pensando más en el paradigma emocional y psicológico que en el paradigma económico, ¿qué es lo que haría cualquier persona que pierde 20.000 euros? Retirar su dinero. ¿Por qué? Porque para muchos de nosotros, para muchas de las personas que no somos millonarios por herencia ni mucho menos, 20.000 euros supone letras de hipoteca, letra de coche, ahorros, muchos años de esfuerzo y de sacrificio. Entonces, no nos afecta lo mismo ese 20% de 100.000 euros que un 20% de 1.000 euros. Imaginaros, si mi capital para invertir es de 1.000 euros y yo pierdo ese mismo 20%, estoy perdiendo 200 euros. Si a lo mejor gano 1.200 o 1.500 euros al mes, esos 200 euros no me suponen nada. Puedo sobrevivir y estar tranquilo o relativamente tranquilo perdiendo esos 200 euros. Ahora, perdiendo esos 20.000 euros, creerme que un poco el pelo se te eriza. Y os lo digo no por experiencia de 20.000 euros, pero sí que cuando pierdes 2.000, 3.000, 5.000 euros, no es la cantidad que pierdes, sino el cómo te sientes, el cómo dices, madre mía, ¿por qué he hecho esto cuando esos 5.000 euros me podrían haber pagado la letra de un año de la hipoteca o me podrían haber pagado las vacaciones de este verano? Pues eso hay que tenerlo muy en cuenta, que cuanto más capital, más velocidad estamos cogiendo en nuestras inversiones y, consecuentemente, mejor tenemos que saber gestionar nuestras finanzas personales. Y por último, como detalle, la edad. ¿Por qué cuanto más mayor debemos asumir menos riesgo que cuando somos joven? Por algo muy sencillo, porque cuanto más joven, más tiempo tenemos de recuperarnos en caso de tener un crash bursátil, en caso de tener un problema financiero importante. ¿Por qué digo esto? Imaginaros, soy una persona de 70 años, acabo de jubilarme y tengo 50.000 euros para invertir. Invierto en una criptomoneda, por poneros un ejemplo, que cae un 90%. ¿Qué pasa? Si yo pierdo esos 45.000 euros, ¿cuánto tiempo voy a tardar en recuperarlo? ¿10 años? ¿15 años? ¿20 años? 40, o sea, esos 10 años para una persona que tiene 70 años no supone lo mismo que decir, soy una persona que tiene 20 años, que, imaginaros, pues tiene la suerte de poder contar con ese mismo capital, lo invierto y lo pierdo. ¿Qué pasa? Que si ya te has recuperado con 30 años, tienes toda la vida por delante para volver a construir tus activos financieros. Sin embargo, si eres una persona más mayor, pues probablemente ya estés más condicionado y veas que no tienes tanto margen para poder recuperar ese capital. Más o menos, tener en cuenta este balance, recordando que en la educación financiera tenéis que hacer esa inversión. Cuanta más educación, más riesgo a asumir, lógicamente. O dicho de otra forma, cuanto menos educación, menos riesgo deberías asumir. Y luego, pues lógicamente hay muchos más factores, pero de momento he querido destacar estos. Y para ello, os voy a dejar también un test que os he diseñado con diferentes preguntas para que analicéis vuestro perfil de inversor. Aquellos que lo hagáis simplemente están ordenados de menor a mayor riesgo y cada numerito, por ejemplo, si en una pregunta respondes la pregunta número 3, pues serían 3 puntos, si respondes la número 2 serían 2 puntos, si respondes la número 5 serían 5 puntos. ¿Qué preguntas vas a encontrar en este test? Pues bien, cosas del estilo: si no pudieras retirar los beneficios de tu inversión durante al menos un año sabiendo que obtendrás beneficios garantizados, ¿qué harías?
Ejemplo de esto, retirarías tu dinero, no invertirías solamente un 10% de tu capital, pues en función de lo que responda cada uno, va a tener un perfil más o menos agresivo a la hora de invertir. Otro ejemplo, ¿cuánto capital tienes disponible en tu patrimonio personal para invertir? Pues, por ejemplo, ¿no? Dices, tengo 3.000 euros. Pues bien, si tengo 3.000 euros, vas a poder acceder, no es que puedas acceder, sino que vas a poder o te va a resultar más interesante un activo con más riesgo, porque al final es una ecuación muy sencilla. Cuanto más riesgo, más rentabilidad. Pues si buscas más rentabilidad, probablemente, pues, en función del capital que tengas, te va a merecer la pena arriesgarte más o arriesgarte menos. Otro ejemplo, en caso de que tu portfolio cayera un 20% en un momento puntual, un crash bursátil, una pandemia, una guerra, pues desafortunadamente hemos pasado por todos estos eventos en los últimos años, ¿cuál sería tu reacción? ¿Retirar tu dinero por miedo? ¿Invertir más? ¿Pedir un crédito al banco y jugártelo todo porque has visto que están de rebajas? Pues yo os animo a que hagáis el test. Como os decía, pues mucho trabajo que tenéis vosotros por delante y luego, pues en función del perfil que os salga, vais a tener, bueno, 5 puntos posibles, muy conservador, conservador, equilibrado, arriesgado y muy arriesgado, pues en función de en qué punto más o menos os situéis, vais a encontraros más cómodos con un tipo de inversión u otra. Paso a la clave número 9. Hemos hecho nuestro trabajo, tenemos una economía saneada, sabemos gestionar mejor nuestras finanzas personales, tenemos herramientas de ahorro, nos hemos deshecho de las deudas, tenemos claro cuál es nuestro objetivo, porque también un poco es para lo que estamos trabajando, y empezamos a invertir. Simplemente el apartado de inversión podría dar para otra masterclass de 90 minutos, fácilmente. Por eso no me voy a meter en mucha profundidad, pero sí que he querido destacaros cuatro bloques de inversión que creo que pues, a día de hoy son los más fundamentales. Uno, mercados financieros. Gente que quiere invertir. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Aquí os invito sobre todo a que hagáis un estudio por vuestra parte, que será el siguiente ejercicio. Pero dentro de los mercados financieros, ¿qué clase de activos vais a poder encontrar? Renta fija, renta variable, acciones, fondos de inversión, bonos, obligaciones, forex, un montón de cosas que, como os digo, ya análisis técnico, análisis fundamental, que deberíais ir estudiando para ver también qué es lo que más os gusta. Por ejemplo, en el test que decíamos previamente, te ha salido que eres una persona súper conservadora. ¿Cuál sería mi consejo? Prueba activos de bajo riesgo, baja rentabilidad. Por ejemplo, acciones value investing, por ejemplo, ¿no? Acciones de Microsoft, de Apple, gente que sabes que es muy difícil que quiebre. Fondos indexados, ¿vale? El SP500, el Eurostoxx, el IBEX. A mí, por ejemplo, la bolsa española no me gusta, pero hay gente que sí que le convence un poquito más. Bonos del tesoro, a lo mejor productos de renta fija que te van a dar un 3% anual o un 2% anual, pero con los que sabes que tu dinero va a estar garantizado. Aquí tener en cuenta que no hay nada que esté 100% garantizado, pero sí que a lo mejor va a estar mucho más garantizado de aquí a un año. Si no quieres perder dinero y quieres ganar ese 2-3% anual, puede ser una opción. Como segundo bloque, bienes inmuebles, y aquí también hay un amplio abanico. A lo mejor lo que más conoce la gente son los clásicos activos de comprar para alquilar, pero aquí, por tener opciones, house hacking, house flipping, compras colectivas, crowdfunding inmobiliario, ¿qué más? ¿Qué más? Alquiler por habitaciones, alquiler turístico. Tenéis un montón de opciones con las que, pues, lo que os decía, ¿no? En función también del riesgo que queráis asumir, vais a poder abrir mucho más la mano o mucho menos. Y es lo que os decía, compra al contado, financiación, o sea, apalancarte en una hipoteca como deuda buena para obtener rendimientos. Pues todo eso es algo que os invito a que estudiéis y al final, pues bueno, el sector inmobiliario es bastante bonito también para eso. Bloque número 3 de inversión, negocios. Y aquí puede ser desde que tú montes tu propio negocio, físico, digital. Yo, pues, lógicamente, ¿no? Por la era en la que nos encontramos, os animo un poquito más a estudiar negocios digitales. Pero aquí cada uno, hay gente que monta negocios locales y le va muy bien. Ya cada uno con lo que sea. Y luego también proyectos de crowdfunding,
crowdlending, porque muchas veces no es el hecho de decir, no es que tengo 10.000 euros y voy a montar un negocio. Es que a lo mejor tienes 10.000 euros, no quieres montar un negocio porque estás cómodo en tu trabajo o en tu puesto, pero tienes un amigo, un familiar que sí lo quiere hacer y puedes entrar como socio capitalista. Oye, mira, te dejo los 10.000 euros porque de aquí a un año el 50% de los beneficios que generes me los voy a quedar yo, por ejemplo, ¿vale? Sería una posibilidad, una opción dentro de lo que se conoce como crowdfunding. El crowdlending, pues igual, una herramienta bastante similar a la hora de invertir. Y por último, lógicamente, bloque más volátil por excelencia, bloque muy conocido en estos últimos meses, las criptomonedas. Dentro de las criptomonedas también hay que entender que hay productos con más riesgo y productos con menos riesgo. Y dentro de las criptomonedas también no solo quiero hablaros de Bitcoin, sino de ICOs, altcoin, NFTs, metaverso. Tenéis un amplio abanico para estudiar y ver si ese activo os gusta y sois, por lo que hablábamos antes, una persona que tiene un perfil más arriesgado, porque es joven, porque tiene menos capital, porque no le da miedo a lo mejor perder dinero, pues las criptomonedas es un activo high risk, high reward. Es decir, que pueden daros muchos beneficios, pero que también os pueden dar muchas pérdidas. Si eres capaz de controlarlo y cumples con los requisitos adecuados, aún así puede ser también muy interesante. ¿Cuál es el ejercicio acorde a esta clave número 9? Pues bien, selecciona un mercado de inversión que te guste, bienes inmuebles, criptomonedas, negocios o mercados financieros, y busca en Google o YouTube 10 artículos o vídeos de la temática. ¿Por qué os invito a hacer este ejercicio? Porque, como os decía, cada uno de estos bloques de inversión daría para hablar durante horas. Imaginaros, criptomonedas, pues habría que explicar qué es la tecnología blockchain, qué es el proof of work, qué es el proof of stake, cómo se pueden obtener recompensas por minado, cómo se pueden generar dinero con staking, cómo puedes, pues, yo qué sé, comprar y vender NFTs. Pues todos esos negocios tienen sus pros y sus contras. Aquí hay que entender que también es un mensaje que quiero transmitiros, y es que la inversión perfecta no existe. O sea, imaginaros, si yo conociera una inversión o una fórmula que me garantiza un 1000% mensual, ¿no creeríais que todo el mundo haría ese mismo tipo de inversión? Pues al final hay que entender eso, que cada uno se tiene que sentir cómodo también con lo que está invirtiendo y, lógicamente, pues estudiarlo muy en profundidad para saber cuáles son los pros y cuáles son los contras. Y conforme estudiéis un nicho de mercado, por ejemplo, si buscáis cómo ganar dinero en bolsa, os va a salir desde cómo comprar y vender activos hasta seguramente pues cómo crear un fondo indexado o cómo hacer trading social, ¿vale? Cómo pagarle a una persona para que mueva tu dinero por ti. Pues todas esas posibilidades es importante estudiarlas, entendiendo pues la parte buena y la parte mala. Todo esto siempre son armas de doble filo y monedas de dos caras. Y ya llegamos a la clave número 10, cuando hemos conseguido atravesar pues todo este proceso de mentalidad, de crecimiento personal, emocional, financiero. ¿Cuál sería la clave número 10 que quiero dejaros hoy? Aumentar tus fuentes de ingreso. Cuando ya tienes esa educación financiera y ese motor financiero potente, el objetivo, como os digo aquí con la frase de Albert Einstein, es: el efecto compuesto es la octava maravilla del mundo. Empezar a generar flujos de renta y activos que nos hagan aumentar nuestro patrimonio. Lo que os decía, poner a tu dinero a trabajar para ti. Imaginaros, soy una persona que ha creado un negocio que le da todos los meses 2.000 euros trabajando 8 horas diarias, que de esos 2.000 euros he invertido durante un tiempo para comprar un piso y alquilarlo, y ya tengo 2.000 euros más 500 euros de renta, y que luego aparte he comprado un fondo indexado en el que me he dejado otros 20.000 euros que me da un 8% anual, por poneros un ejemplo. Pues todos esos beneficios que ya voy generando y que no me hacen falta para vivir, ¿vale? Porque también hay que tener en cuenta que cuanto menos sea tu umbral de libertad financiera, más fácil lo vas a poder conseguir, lógicamente, en reinvertir todos esos beneficios, o bien en nuevos negocios, en nuevas inversiones, en nuevos activos que te hagan aumentar ese patrimonio.
Y a lo largo de estos años, afortunadamente, ¿no? Pues gracias al podcast Finanzas en Ibiza o gracias a conocer a gente que se ha dedicado especialmente a esto, es una de las claves fundamentales. Imaginaros, yo vivo con 1.500 euros al mes y tengo un trabajo que me da 1.500 euros al mes. Ahorro durante el tiempo suficiente para comprarme un piso, que me da 500 euros adicionales al mes. Si durante 5 o 10 años no toco los beneficios generados por ese piso, seguramente en 5 o 10 años me podré comprar un segundo piso. ¿Qué sucede? Que ya con 2 rentas ya no estoy generando 500 euros adicionales, sino que estoy generando 1.000 euros adicionales. Y ya en vez de 10 años para comprar otro piso nuevo, seguramente necesite la mitad, 5 años. 1.500 euros al mes, 3 viviendas. ¿Cuánto tiempo voy a necesitar? 2 años y medio. 4 pisos, 2.000 euros al mes. Primero, ya estoy ganando lo mismo que a lo mejor en mi trabajo o negocio, ya podría retirarme por completo y vivir solamente de las rentas, pero si sigo incluso trabajando, ya seguramente en 2 años y medio podré comprar otro piso. Y con el paso del tiempo, yo en concreto, para contaros una historia personal, una de las de mis mentores, ¿no? Vamos a llamarlo así, dentro de negocios inmobiliarios, él me dijo que le costó 5 años conseguir sus 2 primeros pisos y a día de hoy está comprando un piso cada año para ir aumentando ese patrimonio. ¿Por qué? Porque ha conseguido tener la suficiente holgura económica para poder vivir con una parte de lo que le genera las rentas y reinvertir esa otra parte. Así que eso yo creo que es un concepto también muy importante a tener en cuenta. No os digo que sea fácil, no es ni mucho menos en el corto plazo, pero vuelvo a recordaros que esto se trata de una carrera de fondo, no es un sprint ni muchísimo menos. Pero lo he dicho, como clave número 10, estaría en, una vez superadas todas estas barreras, en reinvertir parte de nuestro patrimonio, porque primero ya tendremos más educación financiera, ya conoceremos mejor cómo tener beneficios, porque llegados a este punto ya sabemos generar esos beneficios y por supuesto ese efecto bola de nieve, pues poder aumentarlo. Reflexión final de todo esto, chicos, chicas, lectores, lectoras. Un avión, un cohete, lo que más le cuesta es despegar. Una vez que está en el aire, prácticamente rueda solo. Pues bajo esa metáfora, al final, esa es un poco también la idea a la que deberíamos aspirar con nuestras finanzas personales. Y ya por último, todos aquellos que habéis estado compartiendo conmigo esta masterclass, estas 10 claves para mejorar tus finanzas personales, ¿cómo vais a poder seguir avanzando a nivel educativo dentro de vuestras finanzas personales? Primero, como os decía, el podcast Finanzas en un Ibiza lo vais a tener, bueno, lo vais a tener, no, ya lo tenéis disponible tanto en Spotify como iVoox como en iTunes. Son más de 20 horas de grabación con entrevistas, con gente que invierte en bolsa, con gente que vive de tener inversiones inmobiliarias, con gente que vive de su negocio. Vais a tener ahí mucho contenido de valor para poder aprovecharlo. La página web Libros de Finanzas, en la que primero vais a encontrar muchos, más de 30 resúmenes de libros en relación a toda esta temática, ¿vale? Cómo construir tu patrimonio, cómo técnicas de ahorro, etcétera, etcétera. Nuestras redes sociales, estáis súper invitadísimos a escribirme tanto por Instagram como por TikTok. Generalmente pues respondo un poquito más en Instagram porque lo tengo más a mano. En Instagram, recordar Libros de Finanzas Net y en TikTok Libros de Finanzas, ¿vale? Son las dos cuentas que manejamos. Y ya por último, quien quiera tener un trato más cercano o más directo, tenéis el correo electrónico librosdefinanzas.net@gmail.com. Reviso todos los días cada uno de los correos y de vez en cuando pues también os mando una newsletter con algún resumen, con alguna entrevista o con algo que os vaya a aportar valor a nivel educación financiera. Y por mi parte ha sido un placer compartir con vosotros esta masterclass. Al final nos hemos ido a la hora y media. Espero de verdad que os haya resultado muy útil y recordar que el dinero no cambia a las personas, solamente amplifican lo que ya son. Esta es una frase de Will Smith, es una frase muy poderosa. Yo sé que si has llegado hasta aquí es porque realmente quieres mejorar tus finanzas personales, quieres aprender y quieres seguir creciendo a nivel económico. Espero que te haya aportado. Como siempre, espero verte en todas las redes sociales y en todo el proyecto que estamos formando.
Por mi parte, un abrazo fuerte y nos vemos en los próximos proyectos. Un saludo.